Revelado, la increíble acción de una niñera transformó la vida de 3 hijos de millonario en una N. María, una joven de 25 años, llegó a una mansión de lujo en un barrio exclusivo de la Ciudad de México con solo un par de sueños y una enorme sonrisa. Los niños, 3 pequeños entre risas y juegos, la recibieron como un rayo de luz en un hogar donde la oscuridad de la indiferencia parecía regir. Mientras su padre, un conocido magnate, se hundía en su ambición desmedida y su madre, atrapada en un mundo de compromisos sociales, se convertía en una mera figura fantasma, María tejía lazos que cada día parecían más fuertes. Con su amor, ella traía un poco de alegría y valores como respeto, esfuerzo y dedicación a los niños que se sentían más solos que nunca, pero forjar conexiones en esa mansión era un desafío. La decepción se reflejaba en los ojos de los pequeños. A pesar de los juguetes de alta gama y las mejores escuelas, había un abismo emocional que los separaba de sus padres. Cada grito, cada llanto se llenaba de rebeldía y frustración, mientras María intentaba llenar ese vacío. ¡Ay, cómo duele verlo sufrir así!, murmuraba, con el corazón apretado, deseando que su amor fuera suficiente. Todo cambió de la noche a la mañana cuando un trágico accidente hirió a la madre. Así, la mansión se convirtió en un campo de batalla donde el dolor marcaba el ritmo del día a día. Los niños, perdidos y angustiados, buscaban respuestas en el silencio, mientras María los abrazaba y les susurraba palabras de aliento, sintiéndose a la vez fuerte y frágil, como un muro que apenas resistía un huracán. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, a medida que la desesperación crecía y la fragilidad del hogar se hacía palpable, María, inundada de ideas, ideó un ambicioso plan: reunir a la comunidad para un evento solidario que no solo fuera un medio para recaudar fondos, sino que también permitiera a los niños repensar el verdadero valor de la unión. Pero se topó con la resistencia del padre, un hombre que creía que su riqueza podía comprar cualquier cosa, incluso la salud de su esposa. La tensión aumentaba, y María se sentía como si cargara el peso del mundo. El día del evento llegó. Los niños, temerosos y emocionados, se vieron obligados a enfrentarse a sus propios miedos y a dejar la burbuja de su privilegio. Con cada risa y cada lágrima, comenzaron a sentir que el amor verdadero no se compraba con dinero. La alegría y la energía del evento los inundó, mientras su padre, desde la distancia, comenzó a cuestionarse sus propios valores. En un clímax emocional, frente a una multitud que los apoyaba, el padre, abrumado por la comunidad y el amor que rodeaba a sus hijos, se preguntó si todavía había tiempo para cambiar. María, emblema de esperanza y entrega, observaba este giro con el corazón latiendo desbocado. ¿Podría ese momento de conexión curar las heridas y hacer que la familia sanara? ¿Estaba lista para guiarles en este camino hacia una vida llena de amor y unión? La respuesta permanecía en el aire, dejando a todos en expectativa de lo que vendría. A la mañana siguiente, el sol se asomaba tímidamente sobre la mansión, como si también quisiera descubrir el nuevo amanecer de esa familia. María se despertó con una extraña mezcla de esperanza y ansiedad. No podía dejar de pensar en la expresión de su jefe durante el evento, un hombre que, por primera vez en mucho tiempo, había mostrado alguna señal de vulnerabilidad. Era posible que la grieta en su dureza comenzara a ocupar espacio a las emociones. Los niños, en cambio, se movían con la energía de un nuevo día. Sus risas resonaban en los pasillos, llenando el aire de una alegría que hacía tiempo no se sentía en la casa. María había planeado dedicar ese sábado a actividades al aire libre, una oportunidad para afianzar los lazos entre ellos. Se imaginó compartiendo un día de juegos en el bosque cercano, un lugar apagado pero lleno de vida. Así que mientras los pequeños desayunaban pan de chocolate con leche, ella se preparaba. ¿Vamos a contar historias de monstruos? Yo quiero ser el héroe, exclamó Mateo, el mayor. Paula y Lucía se miraron con complicidad, y sus risitas eran la melodía que María necesitaba escuchar. Sin embargo, el eco del pesimismo de su padre emergió en su mente. ¿Estaría él dispuesto a dejar que sus hijos vivieran un día sin importar su estatus? Cuando llegaron al bosque, los árboles se alzaban como guardianes antiguos, ofreciendo sombra y frescor.
María decidió que el día sería un viaje de exploración. Con una simple brújula en mano, condujo a los niños a un sendero envuelto en misterio. Mientras el aire fresco enternecía sus rostros, pequeñas historias brotaron de sus labios, y el miedo combatido se disipó. Imagina que somos exploradores en una misión para encontrar un tesoro escondido, decía María, mientras los niños se emocionaban, llenos de la adrenalina de la aventura. A cada paso, los pequeños aprendían a entender el mundo que los rodeaba, alejado de las pantallas y de la vida apresurada que normalmente llevaban. Sin embargo, al poco tiempo, un grito inesperado hizo eco en el aire. Lucía, con su espíritu impetuoso, había tropezado y caído al suelo. María, sintiendo como su corazón se encogía, corrió hacia ella. Lucía. ¿Estás bien? La niña estaba asustada, pero no gravemente herida. Un rasguño en su rodilla era lo único que la conectaba con el dolor. María, con suavidad, tomó su manita y le susurró al oído, esto solo es un pequeño obstáculo, pequeña guerrera. Levántate y sigue adelante. El vínculo entre ellas se fortalecía. Los ojos de Lucía brillaban con la admiración por el coraje de su niñera. Mientras todos reían y seguían el camino, el cielo se tornó gris. María, sintiendo que algo no estaba bien, miró a su alrededor. La alegría compartida rápidamente se tornó en una amenaza. Vamos a regresar, creo que va a llover, propuso, pero los niños estaban demasiado emocionados por la aventura. Solo un instante después, las primeras gotas comenzaron a caer, como señales de una tormenta que se avecinaba. Cuando todos corrieron en busca de protección, el padre, que apenas estaba a unos metros más atrás, apareció en la escena. Con su mirada absorta, por primera vez los vio no como un magnate con hijos, sino como un padre que se perdió del valor de estar presente. En un instante, se dio cuenta de que el momento que estaba a punto de presenciar podría cambiar sus vidas, pero ¿estaría listo para enfrentarlo? La lluvia cayó más fuerte, envolviendo a todos en una sensación de caos. Con cada gota, la tensión aumentaba. «Papá», gritó Mateo. El tiempo parecía detenerse mientras el padre miraba, dudando entre el deseo de abrazar a sus hijos y el peso de su propia lucha interna. María, sintiendo que ahora o nunca era el momento, dio un paso adelante. La tormenta que se iniciaba en el cielo era nada comparado con la que se gestaba en sus corazones. ¿Podría ese hombre transformarse también en un héroe para sus propios hijos? Con el cielo rugiendo, se hizo evidente que su relación estaba a punto de reescribirse. De una manera que ninguno de ellos había anticipado. Y en medio de la tormenta, una decisión crítica estaba a punto de ser tomada. ¿Sería el inicio de la verdadera unión familiar? La lluvia caía con furia, cada gota resonando como el latido acelerado de un corazón asustado. María, percibiendo el titubeo de su jefe, sentía que la esperanza se mezclaba con un nuevo miedo. Este no era un simple aguacero, era un desafío que amenazaba con desbordar las paredes de su mundo cuidadosamente organizado. Tienen que unirse, tiene que suceder ahora, pensó mientras miraba a los niños, que se aferraban el uno al otro, buscando consuelo entre risas temerosas. Las nubes avanzaban rápidamente, arrastrando la luz del día y envolviendo la escena en una penumbra inquietante. Los risas se apagaron y los pequeños miraron a su padre esperando una respuesta. Él, en pie, salpicado por el frío de la lluvia, comenzó a moverse lentamente. Cada paso hacia ellos parecía estar lleno de dudas, como si su vida entera se desenredara ante sus ojos. María sintió la necesidad de intervenir, de empujar a este hombre hacia lo que estaba claro en su corazón. «Ellos te necesitan», murmuró con voz firme pero suave, rompiendo el silencio tenso. «No dejes que el miedo te detenga». El padre se detuvo en seco, sus ojos fijos en sus hijos, en el brillo de inocencia y la pequeña valentía que ellos exhibían a pesar de la tormenta. Un rayo iluminó el cielo, y en ese momento, él pareció despertar. El eco de sus risas todavía vibraba en el aire, desafiando el caos que les rodeaba. ¿Quién era él para abandonarlos en un momento como este? «Hijos. Aquí estoy», gritó, avanzando con decisión hacia ellos. Emocionados, los niños se lanzaron hacia él, sus pequeñas manos buscando la seguridad de su abrazo. Era una imagen que María había anhelado ver, y el corazón se le llenó de gratitud. En un instante, el padre se convirtió en un refugio de amor, una figura paternal que ya no solo observaba desde la distancia, sino que se sumía en la experiencia de ser un padre. La tormenta seguía rugiendo, pero la unión de ellos tres en ese abrazo se volvió una fuerza imparable, incluso ante la furia del clima.
María los miró mientras se protegían del agua. La sonrisa de Lucía, con su rodilla raspada, reflejaba valentía, y los ojos de Mateo brillaban de orgullo al tener a su padre allí. Era una imagen que mostraba todo lo que puede surgir después de la adversidad. ¿Podemos jugar en la lluvia?, preguntó Paula, su voz pequeña luchando por salir entre los truenos. El padre, aún buscando su propio camino hacia la transformación, miró a María en búsqueda de una respuesta. Por primera vez, no era solo un futuro incierto, sino una oportunidad. ¿Por qué no? Solo esta vez, respondió él, y una chispa de alegría encendió el ambiente. Todos comenzaron a reír, y mientras el agua caía, se unieron, saltando en charcos y girando entre la tormenta. Mirando la escena, María sintió cómo se cimentaban sueños y recuerdos. Momentos así no se olvidan, sin embargo, había algo en el aire. Todo lo bueno a menudo viene acompañado de un desafío. Mientras reían y jugaban, la mirada del hombre cambió. Desviándose de la felicidad, se centró en un punto en el horizonte, donde el bosque se entrelazaba con la oscuridad. María, creo que no hemos terminado con esto, dijo casi en un susurro, su rostro visiblemente preocupado. ¿Qué sucede si esto que hemos comenzado no es del todo real? La risa se apagó de inmediato, dejando espacio a una tensión palpable. Los niños estaban felices, pero la pregunta del padre resonó como un tambor en la mente de María. ¿Podría toda esta unión permanecer en un entorno que muchas veces tenía más sombras que luces? Mientras el cielo se despejaba lentamente, María sintió que el siguiente paso sería crucial. Tal vez este nuevo amanecer podía traernos más que revelaciones sobre sí mismos, tal vez les esperaban decisiones que cambiarían sus vidas para siempre. ¿Se atreverían a enfrentarlas juntos? En ese instante, María supo que, sin importar lo que viniera, estaban más unidos que nunca. Pero, ¿sería suficiente para sostenerse ante el verdadero desafío que estaba por llegar? La lluvia finalizó su danza imprudente, dejando caer sus últimas gotas con una suavidad casi melancólica. El cielo, ahora despejado, exhibía un lienzo anaranjado donde el sol comenzaba a asomarse, prometiendo un nuevo día. María, tímida ante el eco de la pregunta del padre, observó cómo los niños comenzaban a calmarse, aún con los rostros llenos de algarabía, pero con un atisbo de confusión en sus ojos. Al verlos, sintió una oleada de determinación. Era momento de no solo disfrutar del presente, sino de prepararse para lo que viniera. Hoy ha sido un día de valientes, dijo ella, alzando la voz cálida. ¿Qué tal si, luego de la lluvia, hacemos algo especial? Un pequeño picnic en el jardín. Los ojos de Lucía, Mateo y Paula brillaron con entusiasmo. El padre, aún tratando de asimilar lo que acababa de suceder, esbozó una sonrisa inconsciente, dejando que la luz del momento lo envolviera un poco más. María se puso a trabajar rápidamente, organizando bocadillos y bebidas improvisadas, decorando la mesa al aire libre con flores que habían brotado tras la tormenta. Mientras lo hacía, no podía dejar de pensar en el esfuerzo que requería mantener a flote esa alegría. El padre, observándola con una mezcla de admiración y respeto, se acercó. ¿Cómo puede seguir adelante con tanta confianza?, preguntó él, genuinamente curioso. Porque creo en la fuerza de la familia, respondió María, un brillo de convicción en su mirada. Cuando estamos juntos, somos invencibles. Sin embargo, en su interior, María sabía que la verdadera prueba no era solo sobre disfrutar un momento. La duda se rehusaba a desaparecer, como las sombras que describían contornos en sus corazones. Justo cuando la mesa quedó lista, un fuerte viento azotó el jardín, trayendo consigo una extraña sensación de inquietud. Los niños, ajenos a la atención de los adultos, comenzaron a correr y jugar de nuevo. Pero María, alzando la vista, notó algo en la distancia. Una figura se acercaba rápidamente, desplazándose entre los árboles. Su corazón dio un vuelco. ¿Quién es esa persona?, murmuró, casi sin darse cuenta. El padre se volvió hacia ella, sus ojos cargados de incertidumbre. La energía del lugar cambió de inmediato. La risa de los niños se apagó lentamente, y una fría tensión se adueñó del ambiente. Volvamos a la casa, sugirió él, tomando la mano de su hijo más pequeño, Paula. María asintió, pero su curiosidad la mantenía en su sitio. La figura avanzaba, iluminada por el sol que ahora bañaba el entorno, revelando poco a poco sus rasgos. Parece familiar, dijo María, entrecerrando los ojos. La figura se detuvo en el umbral del jardín, visiblemente empapada aún y con el rostro marcado por emociones intensas. A medida que se acercaba,
el tiempo pareció detenerse. Era alguien que tanto María como el padre conocían, alguien que traía consigo recuerdos de risas y momentos compartidos. El pasado se precipitaba hacia ellos con la fuerza de un torrente. Me necesitaban, dijo la persona, su voz resonando con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. He venido a enfrentar lo que dejé atrás. Los niños, intrigados, se acercaron lentamente, mientras la atmósfera vibraba con una inminente revelación. María sintió cómo la emoción la invadía. ¿Qué historia traía consigo esa persona? ¿Y cómo cambiaría todo lo que habían construido juntos hasta ahora? Mientras avanzaba hacia ella, se dio cuenta de que la respuesta a todas sus preguntas estaba a punto de desnudarse ante sus ojos. Y así fue, con cada latido, comenzaron a acercarse a la verdad que cambiaría sus vidas para siempre. María dio un paso adelante, el corazón latiendo con fuerza. La figura se acercaba, y cada paso parecía arrastrar consigo un torrente de recuerdos. Su cara, empapada y marcada por el tiempo, le resultaba familiar, evocando ecos de risas infantiles y juegos bajo el sol. Era Ana, la hermana mayor del padre, quien había desaparecido hace años en busca de una vida distinta, llevándose consigo sombras y preguntas sin respuesta. Ana pronunció María, casi en un susurro, sintiendo que el mundo se desmaterializaba a su alrededor. Los ojos de Ana brillaban con una mezcla de tristeza y esperanza, y los niños miraban con curiosidad, sin saber la profundidad emocional del reencuentro. El padre de los niños, visiblemente consternado, retrocedió un paso, incapaz de articular palabras. Su expresión era un torbellino de emociones que oscilaban entre la sorpresa y un antiguo dolor que parecía haber estado escondido por años. María tomó un profundo respiro, consciente de que el regreso de Ana era un arma de doble filo. ¿Por qué volviste ahora?, preguntó él, la voz temblando un poco. Había tantas preguntas en su mirada, tantas cosas que habían quedado sin decir. Porque he comprendido que no se puede huir de lo que se ama, respondió Ana, su voz resonando en la calidez del jardín. He aprendido a mi manera que la familia no se elige, se abraza, se construye y, sobre todo, se perdona. Mientras hablaba, sus ojos se llenaban de lágrimas, y María sintió como el nudo en su pecho se aflojaba un poco. Sabía que el camino hacia el perdón era complicado, pero aquel era un primer paso. Los niños, sintiendo la tensión en el aire, intercambiaron entre miradas de desconcierto. Tú nos dejaste, afirmó Mateo, su pequeño rostro lleno de confusión. ¿Por qué no volviste antes? Ana se agachó a su nivel, y su rostro se iluminó con una sonrisa triste. Lo sé, pequeñito. Y lamento mucho no haber estado aquí. Pero quiero hacer las cosas bien esta vez. Quiero ser parte de su vida. María, sintiendo el peso de las palabras y la historia que se desplegaba ante ella, se dio cuenta de que quizás eran necesarios esos momentos duros para que la familia pudiera reconstruir sus lazos. El aire estaba cargado de promesas no cumplidas, de oportunidades perdidas y de la esperanza de un futuro diferente. Pero de repente, un rayo de incertidumbre iluminó su mente. ¿Realmente pudo haber cambiado Ana? ¿O todo esto era solo un papel que había llegado a desempeñar?, se preguntó, sintiendo el desafío de lo que esto significaba para todos. Justo cuando iba a preguntar, un grito de los niños interrumpió el instante. «Mira», exclamó Paula, señalando al cielo. «Viene una tormenta otra vez». El rostro de María se tornó serio al volver la mirada hacia el horizonte. Nubes oscuras comenzaban a reunir, listas para arrojarse sobre la paz que habían logrado crear. La tensión palpitaba en el aire, como un presagio de que la calma nunca podría durar. Ana, mirando al cielo, soltó un suspiro entrecortado. No se preocupen. Siempre hay espacio para las segundas oportunidades, incluso en medio de la tormenta. María se sintió atrapada entre la esperanza y el temor. Mientras los niños volvían a jugar, ignorantes de la tormenta aproximándose, sabía que la decisión de abrir su corazón a Ana no sería fácil. Tendría que poner a prueba su fe en la familia y afrontar las sombras del pasado, sin importar el peligro que acechaba, pero antes de que pudiera decidir, un trueno retumbó en la lejanía, y una verdadera tormenta se abalanzó sobre ellos. La angustia invadió el jardín, y en ese momento, la historia de su vida comenzaba a reescribirse. ¿Podría la familia resistir y encontrar su camino entre la confusión, la tormenta y las emociones? Mientras el cielo se oscurecía, María se dio cuenta de que cada respuesta traería consigo más preguntas. Y así, con un viento que soplaba más fuerte, la verdadera prueba apenas comenzaba. El viento arrastró hojas secas y pequeños juguetes por el jardín, agitando la calma en la que habían estado sumidos.
Ana, consciente del cambio en el ambiente, apenas pudo mantener su sonrisa. El cielo, antes cálido y acogedor, ahora se tornaba gris y amenazante, como un reflejo de la tormenta interna que ya había comenzado a desatarse entre ellos. «Vamos adentro», gritó María, tratando de acallar el retumbar del trueno. Ella tomó a Mateo de la mano, y con un gesto de la cabeza invitó a Ana a seguirlas. «Los niños no pueden quedarse aquí. No ahora». Ana asintió, pero su mirada se detenía sobre el rostro de su hermano. Había más en esa expresión que solo sorpresa, ahí se escondía una mezcla de tristeza y reproche. María lo notó y, como una madre protectora, decidió cortar la conversación profunda. Con un movimiento rápido, los tres niños la siguieron al interior de la casa, mientras Ana permanecía unos instantes más en el umbral, observando. El ruido de las gotas de lluvia al golpear el tejado se volvió la banda sonora de la incertidumbre. Cada golpe era un recordatorio de las palabras no adecuadas que habían flotado en el aire. En la sala, María intentó distraer a los niños, sugiriendo un juego de mesa. Pero la chispa de alegría había sido oscurecida por la presencia de Ana. «¿Qué si hacemos un dibujo de la tormenta?», propuso Paula, guiñando un ojo a Mateo, intentando aliviar la tensión. Pero incluso las risas infantiles no podían ahogar el murmullo creciente en el corazón de María. Ana entró a la casa, conectando sus ojos con los de María. «No puedes ocultar tus sentimientos detrás de un dibujo», dijo, en un tono suave pero, a la vez, firme. «Entiendo que todo esto es nuevo y difícil, pero tengo que ser honesta contigo. He cambiado. Quiero ser parte de su vida, pero no puedo hacerlo sin tu ayuda». María sintió que el corazón se le comprimía. «Ayuda», murmuró, la palabra resonando en su mente como un eco vacío. «¿Cómo puedes ayudar si llevas años away? No ha sido fácil para nosotros. No estoy aquí para decirte que todo lo pasado desaparece. Tan solo quiero empezar a leer las páginas en blanco». Ana tomó aún más valor y dio un paso hacia María. «Te prometo que haré lo que sea necesario para demostrar que mi amor por esta familia ha perdurado». «Yo no sé si puedo confiar en ti, Ana». María apenas podía mirar a los ojos de su tía. «No sé si el tiempo ha podido cambiarte realmente. El pasado es un barco que no se puede deshacer». Las palabras flotaron en el aire como flechas, y Ana hundió la mirada, visualizando crecientes acuerdos incluso en medio de la tormenta. «No te pido que me perdones ahora. Solo te pido tiempo y la oportunidad de mostrarte que crear nuevos recuerdos es tan valioso como contar los viejos». María sintió el peso de la decisión ahogarla, pero también una chispa de esperanza comenzaba a surgir, una tenue luz frente a la tempestad. Quizás puedas tener algo de razón», concedió, mirando a sus hijos dibujando en la mesa. «Déjame ser parte de sus vidas. Permíteles conocerte a mí y a ti a mí», concluyó Ana, con voz temblorosa, mientras el trueno resonaba de nuevo, esta vez más cerca, pero algo en su interior le decía que ese estruendo también podía ser un símbolo de cambio. Pero cuando María finalmente iba a responder, un golpe fuerte en la puerta derribó cualquier previsión de calma. El aire se llenó de una inquietante mezcla de electricidad y tensión. Mirándose entre sí, Ana y María comprendieron que la tormenta que se avecinaba no era solo meteorológica, era un asalto a sus corazones, un desafío a la familia. «¿Quién será?», preguntó María, su voz rasgada por la preocupación. La respuesta podría cambiar todo lo que estaban empezando a reconstruir. Mientras se acercaba a la puerta, el viento susurraba su aviso. Había más de lo que parecía a simple vista. Y así, con la incertidumbre pulsando con fuerza, el momento de la verdad llegó en un instante que podría alterar, de manera irreversible, todo lo que habían comenzado a reconstruir. María se acercó a la puerta, su corazón palpitaba con fuerza, mientras el viento aumentaba de intensidad fuera de la casa. Sus dedos se detuvieron a centímetros del mango, una lucha interna devorando su mente. ¿Quién estaba tras esta puerta? ¿Sería alguien que podía traer tranquilidad o más tormenta? Al abrir, se encontró con una figura inesperada. David, su hermano, estaba en la entrada, empapado por la lluvia, con los ojos llenos de desasosiego. María exclamó, respirando entrecortadamente. «Necesitamos hablar, es urgente». Ana dio un paso atrás, sintiéndose fuera de lugar. Este era el hermano que había cruzado muchas veces su historia, pero también lo era el que había traído su dolor a la familia. Sin embargo, la insistente mirada de María la mantenía en pie, entre el deseo de averiguar y el miedo que le generaba la presencia de David. ¿Urgente? ¿Por qué ahora, David? Se pudo sentir el rencor en la voz de María,
su cuerpo tensándose mientras recordaba momentos dolorosos que habían formado una desgastada imagen familiar. Porque estoy aquí como un hermano que se preocupa, no como el que se fue, respondió él, levantando las manos en señal de paz. Algo está pasando y me temo que no nos queda mucho tiempo. Ana se colocó un poco detrás de María, curiosa pero ansiosa. Las palabras de David resonaban en sus oídos, como un eco oscuro que requería atención. ¿Qué está pasando?, preguntó, sin poder evitarlo. Su deseo de involucrarse en la vida de su sobrino se hacía más fuerte, pero la tensión en el ambiente era palpable. Ese es complicado. Hay una amenaza, algo de lo que no sabía y que he descubierto por casualidad. No tengo todos los detalles, pero la verdad podría cambiarlo todo para nosotros, continuó David, su rostro transformado por la seriedad. María sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras su mente trataba de procesar lo que su hermano decía. ¿Qué tipo de amenaza? Esta pregunta surcaba el aire denso de incertidumbre, atrayendo la atención de los niños que en el fondo estaban pegados a la escena. Hay personas que no deberían estar en nuestra vida. Me enteré de un plan para desestabilizar lo que hemos construido. Alguien está buscando hacernos daño y está más cerca de lo que pensamos, respondió David, con la voz quebrada, cautivando a María y Ana en el torbellino emocional. Ana sintió un nudo en el estómago. La idea de que su familia pudiera estar en peligro la angustió de forma visceral. Recordó momentos de su deseo de reunirse con ellos, sin imaginar que esto pudiera ser una posible precuela al final que tanto había anhelado. ¿Cuánto sabes?, preguntó María, impaciente, mientras sus hijos se acercaban, mirándola con curiosidad. La lluvia que caía contra las ventanas solo amplificaba la sensación de inminencia, como un telón que se preparaba para caer. Solo lo suficiente como para saber que no podemos quedarnos quietos. Necesitamos actuar, reunirnos y enfrentar esto. No podemos dejar que el pasado nos asedie una vez más, dijo David con firmeza, su mirada intensa atrayendo toda la atención. Antes de que María pudiera responder, un grito desgarrador resonó desde el otro lado de la casa, llenando el aire con una mezcla de caos y una inconfundible sensación de peligro inminente. Los corazones se aceleraron, y en un instante, la tormenta dentro de ellos pareció alcanzar su clímax. ¿Qué fue eso?, preguntó Paula, mirando asustada a su madre. Todos se quedaron en silencio, mirando hacia el oscuro pasillo que llevaba a las habitaciones. María se giró hacia David y después hacia Ana, comprendiendo que la revelación y las sombras que acechaban su familia no eran solo externos. Algo muy profundo estaba a punto de ser revelado. Y en ese instante, la realidad se tornó escalofriante, el verdadero desafío apenas comenzaba. Vamos, tenemos que ver qué ha pasado, dijo María, su voz firme pero temblorosa. El miedo se había apoderado de ellos, pero también la determinación. Lo que estaban a punto de descubrir podría cambiar todo. Mientras se movían hacia el origen del grito, Ana sintió que una nueva tormenta se alzaba dentro de ella. Tenía que encontrar su lugar en todo eso, uno que podría ser peligroso pero también transformador. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, los cuatro avanzaron hacia la penumbra, listos para enfrentarse a una realidad que podría sacudir los cimientos de lo que habían empezado a reconstruir. Pero era un paso necesario hacia la verdad que tanto anhelaban. Al atravesar la oscuridad, un secreteo en el aire anunciaba que su vida cambiaría para siempre. ¿Qué conductor de sorpresas les aguardaba? A medida que María se adentraba en el pasillo, la oscuridad parecía cerrarse a su alrededor, como si el aire fuera más denso y el silencio más profundo. Los pasos contundentes de David resonaban detrás de ella, mientras Ana se ajustaba nerviosa el abrigo, llevando a sus hijos agarrados de la mano. El grito, aún resonando en sus oídos, había sido desgarrador. María no podía quitarse de la cabeza la imagen de su hogar, un remanso de paz en el que siempre había velado por la seguridad de sus familiares. Sin embargo, ahora esa seguridad se sentía frágil y en peligro. ¿Seguro que no hay otra manera de enfrentar esto?, murmuró Ana, mirando a su hermano, quien mantenía la mirada fija hacia el fondo del pasillo. María sintió que su pregunta era válida, cada vez más convencida de que el mundo a su alrededor no era como parecía. Si hay un peligro real, no podemos quedarnos en la inacción. Ya hemos permitido que nos afecten demasiado, dijo David, apretando los puños. Sus ojos brillaban con una mezcla de desesperación y resolución. Justo al girar en la esquina, se encontraron con una puerta entreabierta que daba al cuarto de los niños. La luz parpadeante de una lámpara dejaba entrever sombras inquietantes. El aire se sentía más cargado, como si cada respiración estuviera saturada de preocupación y expectativa. ¿Quién está ahí?,
Gritó María, su voz resonando en la penumbra. La respuesta no fue inmediata. Solo el sonido de sus corazones latía en el aire, miedo y voluntad entrelazados. Mamá. La voz de Thomas, su hijo menor, retumbó desde dentro de la habitación. La desesperación y la angustia se apoderaron de María. Corrió hacia la puerta y la empujó con fuerza, encontrándose con una escena que le cortó la respiración. Los juguetes estaban esparcidos por el suelo, las sábanas deshechas. Y en medio de todo, Thomas estaba sentado, con el rostro empapado de lágrimas. El monstruo, dijo entre sollozos, el monstruo vino a buscarme. Sus ojos grandes reflejaban un terror genuino que desgarró el corazón de María. ¿Qué monstruo, cariño?, preguntó, arrodillándose a su lado. David y Ana se quedaron en la puerta, intercambiando miradas cargadas de preocupación e incertidumbre. Cerca de ellos, un peluche de dinosaurio tocó su pie. Thomas lo agarró, su mano temblorosa aferrándose a él como si fuera un salvavidas. Escuché ruidos. No sé qué era, pero había una sombra. Y después oí que gritó mi nombre. Es solo un mal sueño, hijo. Estamos aquí. No dejes que eso te asuste, dijo María, abrazando a su pequeño. Con cada palabra, intentaba convencer no solo a Thomas, sino también a sí misma. Sin embargo, la incertidumbre regresó, como un eco aterrador en su mente. Mientras tanto, detrás de ellos, un fuerte golpe resonó en la casa, casi como si la misma estructura estuviera advertida de que algo oscuro se acercaba. El rostro de David se tornó aún más serio. Esto no puede seguir así. Lo que sea que haya estado jugando con nosotros, no se rendirá fácil. Ana, aún en pie en la entrada, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Es hora de enfrentar a ese monstruo. No podemos permitir que siga atormentando a los niños ni a nosotros. María levantó la vista hacia su hermano, sintiendo que una chispa de coraje despertaba en su interior. De acuerdo. Pero necesitamos un plan. No podemos dejar que nos controlen de nuevo. El círculo se cerraba, dejando a la familia unida en la lucha. Aunque el miedo aún zumbaba como una mosca en sus cabezas, era la determinación la que comenzaba a tomar forma. Ella levantó la barbilla, sintiéndose más fuerte. Si hay algo que debemos enfrentar, lo haremos juntos. No estoy sola en esto. Sin embargo, justo cuando la determinación era palpable en el aire, una sombra se deslizó por el pasillo detrás de ellos, un murmullo que parecía provenir de un lugar más oscuro. ¿Y si el monstruo no es solo un sueño?, preguntó un susurro escalofriante. La advertencia se sentía real. El viento aulló haciendo vibrar las ventanas mientras todos se volvían hacia la entrada, con el miedo aferrándose a sus corazones. ¿Qué secretos escondía realmente la casa? La verdad estaba cerca, pero también lo estaba el horror. Era un momento crucial, y estaban a punto de atravesar un límite que nunca pensaron que tendrían que enfrentar. Con un giro del destino, lo que había empezado como un oscuro misterio, se convertía en una aterradora realidad. ¿Tendrían el valor de desentrañar lo que acechaba en las sombras antes de que fuera demasiado tarde? La tensión en el aire se hacía palpable. María sintió como su corazón latía con fuerza, como si le estuviera gritando que el momento de actuar había llegado. Con un profundo suspiro, se giró hacia su hijo, su rostro reflejaba tanto miedo como valentía. Thomas, cariño, ¿me puedes contar exactamente qué viste? La pequeña figura delante de ella, todavía abrazando su dinosaurio desgastado, parecía buscar refugio en su madre. Era grande y oscura, dijo, apenas audible. Tenía ojos como los de una persona, pero eran raros, mamá. Con cada palabra de su hijo, el vórtice de terror se profundizaba en el pecho de María. Miró a David y a Ana, que parecían estar atrapados en el mismo espiral de miedo. Tenemos que encontrarlo. No lo dejaremos que siga asustando a nuestros niños, dijo David, con la voz firme y decidida, aunque el sudor en su frente evidenciaba el peso del miedo. Ana, con las manos temblorosas, buscó consuelo en la abrazadera de sus hijos. No podemos hacerlo solos. Necesitamos una luz, algo que nos ayude a ver lo que está oculto aquí. Su voz, aunque firme, estaba surcada por la ansiedad. En ese mismo instante, María recordó la linterna que solía estar en la cocina, y, de algún modo, eso les dio una pequeña chispa de esperanza. Voy a buscarla, dijo María, sintiendo que se alejaba de la seguridad del abrazo que le ofrecía Thomas. Se levantó rápidamente y se dirigió hacia la cocina, cada paso resonando en el suelo de madera.
La distancia entre ella y el cuarto de sus hijos parecía interminable, y cada sombra que cruzaba su camino amplificaba su miedo. Al llegar a la cocina, la luz del refrigerador iluminó brevemente la habitación. Ahí, justo en la esquina, encontró la linterna, cubierta de polvo. ¿Cuánto tiempo habría pasado desde la última vez que la necesitó? La agarró con fuerza y respiró hondo antes de volver a la habitación de los niños. Al entrar, se sintió como si estuviera en una nube de desesperación, esa parking de oscuridad que había invadido el hogar. Aquí está, dijo siendo un hilo de voz, mientras encendía la linterna. La luz cortó la penumbra, creando un halo que iluminó los rostros de sus hijos y su hermano. Las sombras parecían retroceder ante la luz, pero lo que ocurrió a continuación fue mucho más inquietante. Al fondo del pasillo, donde antes solo había oscuridad, una figura comenzó a despuntar. Era como una niebla que se arrastraba, con contornos vagos, pero con una certeza aterradora en su forma. Un leve susurro, casi ininteligible, empezó a llenar el aire, y los ojos de la figura parecieron fijarse en ellos. ¿Qué es eso?, preguntó David, con una expresión que mezclaba temor y asombro. Ese es el monstruo, murmuró Thomas, apretando su peluche con más fuerza. Ana, aún en la entrada, se movió adelante, decidida y con la voz entrecortada. Vamos, debemos enfrentarlo. Juntos, María sintió que el pánico comenzaba a arder en su pecho, pero su familia necesitaba su fuerza. No nos tiene que asustar, murmuró para sí misma mientras se unía a ellos en el frente. Nuestra unión es nuestra luz. La figura avanzó lentamente, su sombra alargándose por las paredes. Era inconfundible, un recordatorio aterrador de que lo desconocido nunca se había ido. La tensión aumentaba, una presión que estrujaba su corazón. Necesitaban descubrir la verdad detrás de ese monstruo, pero el miedo a lo que podrían encontrar era abrumador. Es hora de ver qué hay en la oscuridad, dijo David, adoptando una postura desafiante. Y aunque sus palabras eran seguras, su mirada delataba la ansiedad que acechaba. Por favor, no te acerques, gritó Ana, mientras el monstruo parecía disolverse y fusionarse con la oscuridad del pasillo. Pero era demasiado tarde, el frío en el ambiente intensificó el silencio, como si el tiempo se hubiera detenido momentáneamente. Luego, con un grito desgarrador, la figura se lanzó hacia ellos, y en un instante, todo se volvió caótico. María se sintió atrapada entre la valiente determinación de su familia y el horror que se desataba a su alrededor. Podrían confrontar su peor miedo y sobrevivir a lo que acechaba en las sombras. Una verdad aterradora comenzó a abrirse paso en su mente: el monstruo no solo era un ser, sino una herencia de sus propios miedos y secretos. Sin embargo, mientras se preparaban para enfrentarse a la oscuridad, un nuevo grito resonó en la casa. No era el eco de su hijo, sino una voz que nadie reconocía. La noche se arrastraba sobre ellos, y con ella, el verdadero horror de lo que acecha en el silencio de la casa estaba a punto de desvelarse. ¿Quién o qué más estaba allí? La luz temblorosa de la linterna se hizo eco del terror en los corazones de todos. María respiró hondo, sintiendo que su vida se convertía en una película de horror. El grito resonó nuevamente, llenando la casa con su dolor. ¿Quién está ahí?, preguntó, su voz resonando firme aunque temblorosa, tratando de mantenerse fuerte por sus hijos. La figura en el fondo del pasillo tembló, y, sorprendentemente, empezó a desvanecerse. Como si el destino hubiera decidido darle una oportunidad a esa familia, la luz de la linterna atravesó la niebla, revelando lo que verdaderamente había acechado en la oscuridad. No era un monstruo, sino una silueta familiar, débil y temblorosa. «Mamá», susurró una voz conocida. María se quedó paralizada al reconocer a su propia madre, la mujer que había estado ausente tantos años por su propia batalla con demonios internos. «¿Eres tú? ¿Estás aquí?», preguntó, sintiendo que las lágrimas inundaban sus ojos. La esperanza y la tristeza se entrelazaban en su pecho. «¿Por qué volviste ahora?». La madre de María dio un paso adelante, sus ojos cansados pero llenos de amor. «He venido a pedir perdón. He estado perdida, y he tomado decisiones equivocadas. Pero al enterarme de lo que estaba sucediendo, supe que debía regresar. Ustedes son mi familia». «¿Familia?», repitió María con un tono casi incrédulo. Las palabras chocaban con el dolor y el resentimiento que había guardado por tanto tiempo. Su madre siempre había sido su monstruo personal, el dolor que había sobrevivido a la vez que necesitaba su amor. «Debo enfrentar lo que dejé atrás. No solo por mí, sino por ustedes», añadió su madre, descubriendo la vulnerabilidad que había mantenido oculta.
Al escucharla, las sombras del pasado comenzaron a desvanecerse lentamente, dejando un espacio para que el perdón floreciera. David y Ana observaban, sintiendo la tensión de ese reencuentro. Ana dio un paso hacia adelante, aún temerosa, pero sintiendo que era el momento de sanar juntos. Necesitamos afrontar estos dolorosos espacios entre nosotros. Ya no hay monstruos en nuestra familia, solo somos nosotros. María sintió que las palabras de su hermana resonaban en cada rincón del hogar. La luz de la linterna tocó a su madre y luego los miró, como un faro de esperanza. Podemos reconstruirlo todo si estamos dispuestos a sanar juntos, dijo María mientras se acercaba a su madre, con un brillo de determinación en sus ojos. Los ojos de su madre comenzaron a llenarse de lágrimas. Perdóname por las decisiones que tomé. Nunca quise lastimarte, y he llevado ese peso más de lo que puedo soportar. Estoy aquí para quedarme y mostrarte que puedo cambiar. Tomás y Paula, que observaban desde la puerta, sintieron el cambio en la atmósfera. Con una pequeña sonrisa, Tomás corrió hacia su abuela y la abrazó, sintiendo que su propio temor se desvanecía. ¿Eres nuestro monstruo bueno ahora?, preguntó inocentemente. Las risas de los niños abrieron las compuertas de las emociones. María se unió al abrazo, sintiendo cómo las sombras del pasado se desvanecían en el calor de la conexión. Sí, un monstruo bueno que viene a ayudarnos, respondió entre lágrimas. La relación entre Ana, María y su madre se reinició con esa chispa de amor. El pasado ya no era un monstruo que asediaba su presente, sino una oportunidad de aprender y crecer juntos. Prometamos ser un refugio el uno para el otro, dijo Ana, sintiendo el poder de la unión que se acababa de forjar. La lluvia afuera se había detenido, dejando caer una suave luz en el hogar. Mientras la tormenta se disipaba, también lo hacían sus temores. María miró el jardín, ahora bañado por la luz del sol que se asomaba detrás de las nubes. Este es nuestro nuevo comienzo, dijo con voz emocionada. Prometamos vivir plenamente y apoyarnos unos a otros, sin miedo a la tormenta que pueda venir. Juntos somos invencibles. Mientras se abrazaban fuerte, la casa no solo regresó a la paz, sino que se llenó de risas, promesas y el vibrante eco de una nueva historia que estaban empezando a escribir. La familia finalmente había encontrado el camino hacia el amor verdadero, y aquellos monstruos del pasado no tendrían poder sobre ellos. Así, con corazones llenos de fe y la mirada puesta en un futuro lleno de luz, cada uno dio un paso hacia adelante, sabiendo que su historia estaba lejos de haber terminado, más bien, apenas comenzaba una emocionante aventura. Recuerda, la transformación más grande ocurre cuando el amor y la unión prevalecen incluso en los momentos más oscuros. Si te ha tocado este final y deseas seguir viendo más historias que cambian vidas, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para que las historias lleguen a más corazones. Comenta cómo te sentiste con este desenlace y comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que también anhelan ver esa luz en la oscuridad. No esperes ni un segundo más para compartir.